que se aprobó. Le agradezco mucho a Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Carlos, gracias por atender la entrevista. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Michelle, a tus órdenes. Gracias. Seguramente muchos, ante tanta información que hay, Carlos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, la pregunta es, ¿hay que confiar en esta ley de pensiones aprobada por la Cámara de Diputados? Hay que tener mucho cuidado. A ver, la propuesta del presidente es que la pensión mínima garantizada pase de 7,800 pesos al sueldo promedio en el IMSS. El sueldo promedio en el IMSS son 17,000 pesos en este momento. Esta pensión garantizada sería para aquellos que se decidan pensionar con ley Afore. Entonces, bueno, pues estas personas que no llegarían a esta cantidad, habría que ponerle dinero del gobierno. Y entonces el gobierno se puso a buscar dinero y encontró que hay 40,000 millones de pesos de personas que no han ido a su Afore por el remanente. Normalmente se trata de personas mayores de 70 años que no han reclamado su subcuenta de vivienda. Hay muchas personas que trabajaron, que se pensionaron, pero que nunca pidieron un crédito al Infonavit o al Fobiste, y todo ese dinero, aun cuando es de ellos, está ahí en esas Afores, no han ido a reclamar. Eso por un lado. Por otro lado, van a buscar las utilidades del AIFA, que ya sabemos que son pocas, pero hay algo. Del Tren Maya, que no va a haber, de Mexicana de Aviación, de devolver al dinero lo robado y de donde más salga. Porque realmente estamos hablando de muchísimo dinero. Actualmente en México se jubilan 500,000 de personas nuevas cada año. De ese 500,000 de personas, 250,000 ganan menos de 2 salarios mínimos. Ganan entre 7,500 y 15,000 pesos. A esas personas es a las que habría que apoyar con recurso público, no de las Afores, para que llegaran a esa cantidad. Estamos hablando de 200, 300,000 millones de Sí. pesos. Carlos, a ver, vamos a de raíz, sin entrar tampoco mucho en detalles, porque es importante saber qué es lo que viene. ¿Por qué llegamos a este punto donde tenemos que recuperar 40,000 millones de pesos de las Afores o de este fondo que estaba ahí, del AIFA, de otras ganancias, cuando se supone que esto ya estaba garantizado? ¿Qué hizo el gobierno de México? No sé si en este sexenio, en el pasado o hace 3, para que no estuviera garantizado y estuvieran en peligro las pensiones y las jubilaciones de muchos trabajadores mexicanos. Bueno, lo que pasa es que sí está garantizado que te jubiles con tu sueldo. Esto es, si ganabas 7,000 pesos, que te jubiles con 7,000, con 8,000, con 9,000, con 10,000. Pero ahora lo que quiere el presidente es que la pensión mínima garantizada sea el mismo sueldo promedio del IMSS, que es de 17,000 pesos. Entonces, evidentemente nunca se hicieron cálculos para que aquellas personas que se jubilan con 8,000, pues reciban una pensión de 17,000. Faltan 9,000 pesos por cada persona. Sí. Por 12 meses, 80,000 pesos por persona. Y es lo que se busca entonces recuperar. Ahí queda bastante claro. Muchos dirán, bueno, mi Afore está ahí, depositada en ese recurso que utilizarán, obviamente, para homologar el salario. ¿Se va a recuperar? Esa es la pregunta que muchos se hacen. A ver, punto número 1. Esta medida solamente afecta a aquellas personas mayores de 70 años. Si alguien nos está escuchando que tiene 35, 45, 55, su dinero por el momento no se toca. Solamente se toma el dinero de las personas mayores de 70 años. La ley señala que este dinero se va a ir a Banco de México y Banco de México lo va a administrar y va a dejar una parte por si llegara alguien a reclamar. No nos han dicho cómo le van a hacer para los reclamos y demás, pero ese es el propósito de la ley. Que Banco de México tenga el dinero y deje una parte por si llega alguien a reclamar mayor de 70 años. ¿Cuál es el problema? Que se está creando el antecedente para que la próxima legislatura diga, bueno, pues como nos quedó muy bien, ahora todas las Afores privadas van a pasar a una sola Afore pública y ahí sí el gobierno va a decidir qué hacer con nuestro dinero. Entonces, ese es el gran problema. Y ahora sí sería una expropiación, Carlos, como le han llamado a este movimiento de esta Afore de los adultos por arriba de los 70 años. Ahorita es una expropiación, no hay otra manera de llamarlo, porque los trabajadores tenemos un contrato privado entre privados con la Afore. Y llega el gobierno y dice, no, tu contrato se acaba. Oye, ¿por qué te metes en lo que no te importa realmente? ¿No? Pues es un contrato entre privados. No tendría por qué meterse el gobierno ahí, pero bueno, por eso está metiendo. Carlos, ¿consideras que fue la salida más fácil? ¿Hay oportunidad de escarbar por otras zonas para poder obtener estos recursos? Porque justo acabas de decir algo clave. Esto abre la puerta para que en las próximas legislaturas los diputados, a decisión probablemente de presidencia también, independientemente de quién quede, se pueda tomar la decisión
sobre los recursos de los mexicanos, sin necesariamente haber firmado un permiso de sí, tomen lo que yo tengo depositado. Bueno, evidentemente 40,000 millones de pesos es mucho dinero, pero para el gobierno no es nada. Es 0.5%. Mira, tan solo este año se están emitiendo 2 billones de pesos de deuda. Son 50 veces más que los 40,000 millones de pesos. En 4 años de 10,000 millones pudieron haber conseguido los 40,000 millones sin mayor problema. Creo que el objetivo real de la Cuarta Transformación es poner este antecedente en la ley, que la gente diga, pues no se usó mal el dinero, todo está muy bien, y ya ven cómo todo salió muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a crear una sola Afore. Creo que es más bien el dejar el antecedente puesto. ¿Y no será también una medida electorera? Sí, sin lugar a dudas, el presidente dice que el 1 de julio le va a dar a las personas pues su primer complemento, porque las personas se jubilarían con 7,800, te voy a dar 10,000 pesos el 1 de julio, una vez que hayan pasado las elecciones, pero ya el presidente lo está anunciando. Eso evidentemente es un delito electoral que el presidente anuncie nuevos apoyos gubernamentales en época electoral, pero bueno, pues así estamos. Carlos, tenemos que irnos a una pausa, agradecerte de verdad esta entrevista. ¿Quieres hacer alguna recomendación a la gente que nos escucha y está asustada con este que se aprobó el pasado lunes? Sí, punto número 1, si conocen a alguien mayor de 65 años, platiquen con esa persona, que vaya a CONSAR para que sepan dónde está su Afore, que vayan después a su Afore y recojan su dinero. Si usted está pensionado y tiene dinero en su Afore, recoger su dinero de su subcuenta o de cualquier otra cosa no afecta su pensión. Eso es muy importante. Si yo no pedí mi crédito al Infonavit o al Foviste durante mi vida laboral, ese dinero no se perdió. Está en mi subcuenta de vivienda y es mío. Hay que ir a recogerlo. Bien, pues ahí está, más claro ni el agua, y le agradezco mucho de verdad estas recomendaciones. Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, Michelle. Gracias, estamos en contacto. Ahí está.